derribado el muro de Berlín, empieza un gran cambio en lo que es las ideologías. Que la socialdemocracia ya no tiene sentido, que el socialcristianismo no tiene sentido, que el marxismo mucho menos, pero sin duda, así como se necesita el aire, la gente, supongo yo, y es lo que vamos a hablar, necesita algo con que suplantar lo que era la base, la esperanza. No sé si padre me perdona, así como ustedes pueden, que iba a decir una palabra, pues, engañarlo, pero pueden hacer que la gente diga, bueno, estamos viviendo muy mal, pero tendremos el cielo. Bueno, los marxistas decían, bueno, cuando venga la lucha clase termine y todo el mundo estará bien. Los socialcristianos, los demócratas cristianos, las diferentes formas, tenían una cosa en común, que era una falsa verdadera esperanza. Hoy día hay que hablar de ideología. ¿Y por qué, padre Ugarte? Bien, yo creo que este es un tema que no es fácil, el tema de la ideología, y ahora se habla... No escogí tampoco invitados fáciles. Del fin de las ideologías. Lo que para mí es claro que no hay acción colectiva sin ideología, digamos lo que digamos. Y en los tiempos de grandes crisis nacen las grandes ideologías, queramos o no. Hitler es una ideología y nace en un momento de una profunda crisis de Alemania, y eso prende en toda la población, y no solamente los ignorantes, sino en grandes filósofos como Heidegger. En Venezuela, por poner un ejemplo, el nacimiento del Partido Liberal el siglo XIX, que fue una gran ideología y con una enorme fuerza, nace de una crisis que tuvo por lo menos tres aspectos. Un aspecto, la frustración de la población, que a los 20 años de la independencia sentía el campesinado, etcétera, que nada de las promesas por las cuales luchó se realizó. Al mismo tiempo la frustración de los productores, porque estaban atrapados en manos de los prestamistas, y por otro lado el desgaste de las personas que rodeaban a Páez. Y surge una gran ideología que domina todo el siglo XIX. Entonces, la ideología es imprescindible para una acción. El problema terrible de la ideología es que puede ser uno, siempre, en toda acción humana puede haber, y en toda propuesta humana, cierto margen de engaño. Las ideologías muchas veces son... ¿Cierto margen o un gran margen? Cierto en el sentido de que puede haber mucho o poco. Sí. Hay ideologías que uno considera que son muchísimo más engañosas que otras, ¿no? Pero ¿puede vivir una persona sin ideología, Diego? No, yo creo que no. Y las personas que dicen que no tienen ideologías, como decía Keynes, ¿no? Normalmente son víctimas de una ideología que no conocen, de algún difunto pensador que ignoran, ¿no? No, yo creo que, como dice el padre Ugalde, si la acción humana en general necesita un conjunto de valores que la orienten, un conjunto de teorías que sustenten esos valores y que le den plausibilidad a los ojos de la mente del individuo, y eso en definitiva es una ideología, un conjunto de valores que se prefieren a otras cosas y un conjunto de creencias sobre cómo funciona el mundo. Nadie puede prescindir de eso. Eso tiene que ser colectivo, tiene que ser dado como algo que venga de arriba a abajo, o puede venir de abajo a arriba. Es decir, una persona, un individuo puede decir, yo no entiendo o no quiero entender ni quiero pertenecer a ninguna de esas proposiciones que me hacen los ideólogos. Yo vivo con una ética mía, con una moral mía, que dicen Ramón Piñango y Plinio Corella Mendoza. Pero puede venir de abajo, de ir hacia arriba, y también puede venir de arriba, de ir hacia abajo. Yo no llamaría ideología, tanto ideología, las creencias de una persona acerca de cómo es el mundo y acerca de lo que debe ser el mundo. Yo preferiría usar esta palabra ideología para ver más bien
para referirme más bien a un sistema compartido por un grupo social, acerca de una manera de percibir el mundo y de creer cómo debe ser el mundo y cómo hay que actuar para lograr ese deber ser sobre referido al mundo. Ahora, nos ha dado todos estos días por creer, y está muy popularizada la idea de que las ideologías desaparecieron. Déjame decirte que no hay, estoy convencido que las ideologías más eficaces son las que no se notan. Una de las cosas que me gustaba del marxismo, yo nunca he sido marxista, he sido antimarxista, en muchas cosas, era que era claramente identificable. Ahora, cuando las ideologías, es decir, como sistemas de creencias que son muy sutiles y que nos arropan a todos, sin que nos demos cuenta, esas son las más perversas. Esas son las más perversas de todas. En estos días, por ejemplo, yo creo que hay graves riesgos en el mundo con lo que yo llamaría el cientificismo, el creer que la ciencia tiene respuesta para todo y que es capaz de aprender totalmente cómo es la realidad humana y universal, y también es capaz de proponer cómo debe ser el hombre y cómo debe ser el mundo. Eso es ideológico totalmente, y eso es una de las ideologías más perniciosas y manera de ver en estos días. Pero nadie la critica, nadie la critica. Lo peor del marxismo, lo fatal del marxismo, era que se consideraba que por fin había llegado una teoría del mundo que estaba libre de ideología. Y muchos se tragaron el cuento. A ver, yo pienso que la ideología, como pretensión de explicar el mundo y explicar la historia, es una ilusión, es una falsedad. Es la ilusión de que la historia es la representación de un libreto, como dice Mario Vargas Llosa, de un libreto preexistente, determinado por Dios, o determinado por la naturaleza humana, o determinado por la lucha de clases. Y es en ese sentido un sustituto de la religión. Es decir, dar al individuo una manera de escamotear, una coartada, para escamotear la realidad, dándole y creándole una ilusión. Finalmente, pienso yo con Jean-François Revel que es a la vez una dispensa intelectual, porque no hay necesidad de interpretarla, una dispensa intelectual, porque ya tienen la fórmula completica, la explicación de todo. Los marxistas tienen la explicación para todo, tienen ya fórmulas, cápsulas, una dispensa práctica, porque exime a la gente de analizar los resultados, nada más catastrófico que el marxismo en la realidad, pero siempre había una explicación de tipo ideológico, como la tiene Castro todavía para explicar sus fracasos, y una dispensa moral, porque se puede matar, se puede hacer una gran cantidad de cosas. La guerrilla colombiana es un gran flagelo que nosotros tenemos y está manejada por una ideología, y les permite matar, les permite secuestrar, les permite robar, porque eso se llama luchar contra el brazo armado de la burguesía. Se trata de expropiar, o se trata de retener lo que son simples delitos. Ahora, yo hago una diferencia entre lo que es el postulado ideológico y la realidad. Por ejemplo, el estatismo, el socialismo, es producto de una ideología. Le da al Estado un papel que no tiene. Le dice el Estado es el representante del bien común. Y con esas políticas y con esa ideología han arruinado al continente. Los liberales, o neoliberales, yo me considero, simplemente no estamos postulando, estamos partiendo de un presupuesto ideológico. Simplemente decimos, mire, el Estado es una catástrofe. El Estado, tal como lo hemos vivido en América Latina, es un gran depredador. Y en ese caso no estamos postulando una ideología, sino simplemente haciendo una comprobación tomada de la realidad, como la realidad de que el mercado es finalmente el motor del desarrollo y no el Estado. En fin, yo pienso que habría que distinguir semánticamente qué es lo que entendemos por ideología. Seguiremos hablando. Yo le voy a decir que hay un vuelo directo a Tenerife. Eso es una cosa muy importante para mucha gente que no sabía eso. Y eso a partir del 30 de mayo, y que Viasa es la única que los lleva, que Viasa les da doble Viasapor, o sea que tienen doble cantidad de posibilidades de viajar, les da todas las posibilidades de ir en un vuelo con bandera venezolana y con orgullo venezolano a todas partes del mundo hoy día, en las mejores condiciones. Pero antes de ir a máster, yo quiero decir que quizás el temor de tener tanta gente importante y que ustedes conocen y que realmente me dan a mí
y a muchos venezolanos el placer y la seguridad de tener a los mejores venezolanos. Es el padre Ugalde, que está a mi izquierda, que escribe como los dioses. Realmente, si uno se pierde palabra, Diego Bautista Urbaneja, a quien le he dicho tantas cosas en lo privado, y le decía, si no lo puedo decir en público, no se lo puedo decir en privado, que está realmente trabajando mucho por una Venezuela mejor, tratando de hacer un grupo, tratando de explicar y de aplicar ideología. Piñango, que ha aprendido que en una sola columna se pueden tener muchas ideas, que no se puede tener nada mejor. Y Plinio Mendoza, por ello, quien cada día nos da una sorpresa de un periodista con una capacidad de entender mejor el mundo, de explicárnoslos, de escribir libros, de tener en Colombia 3 medios, no lo digo yo, lo dicen las revistas colombianas, de los mejores columnistas colombianos. Tiene radio, tiene prensa, tiene televisión, ha escrito libros agotados por la gente porque los ha leído. Yo siempre digo el hielo y la llama. ¿Lo dije correcto esta vez? Llama y el hielo. Es que no lo mismo, pero al revés. Bueno, lo digo, siempre lo digo, pero siempre se acaba el libro. Y vamos a tener posibilidad de leer el último libro de él, son las cartas que ha escrito a los presidentes. Y ahora sí vamos a máster para entrar en materia, porque apenas la hemos esbozado. Y la seguiremos esbozando, nunca la terminaremos. Bueno, es difícil decir que vamos a entrar en materia, porque como hace no saldremos de la materia, seguiremos en la materia de la ideología. No vamos a... Plinio, cuando yo le dije que iba a estar en ese panel, dijo, bueno, es que la verdad es que uno termina sin decir nada. Y yo creo que es una de las ventajas. Sería tremendo si saliéramos diciendo ya sabemos lo que es la ideología, ¿no? Ahora, ¿con qué podemos suplantar la gran ideología? Es decir, el marxismo, que uno siente casi una necesidad biológica de la gente de decir, bueno, pero a mí durante años me hicieron creer que esto era así, que había la lucha de clases, que había esto, que decir, ciertos valores. Y no estoy hablando de la gente que es fácil de convencer, como el de rezar 3 Padres Nuestros y quitarse los pecados. ¿Qué puede suplantar a la ideología marxista? O sea, a mí me parece que las ideologías manejan cosas que son absolutamente necesarias, como es el Estado en una sociedad, o como es el mercado en una sociedad. Entonces, hay un enfoque que puede ser una propuesta, es decir, la ideología, el que la defiende en sí, no le llama ideología. Marx, como ha dicho muy bien Ramón, dice que los otros pensamientos, las otras propuestas son ideológicas, es decir, son falsa conciencia. En cambio, la de él no. El marxismo nunca defendió, sino dijo, esto es ciencia pura, porque es una especie de autoengaño que hay en eso. Y lo mismo los que han defendido el Estado, en la forma en que lo han hecho, efectivamente, la ideología mete gato por liebre, es decir, el Estado es el que vela por el bien común, y entonces donde entra la trampa es vender el deber ser como el ser, ¿no? El deber ser del Estado efectivamente es que vele por el bien común. Ahora, cuando a usted le dicen que eso es lo que efectivamente ocurre, ahí está la trampa. Con el mercado pasa lo mismo, hay una enorme ideologización del mercado. El mercado es necesario, es importante, en América Latina tenemos que avanzar en esa línea. Pero a mí me pueden decir que el mercado es el señorío de la demanda sobre la oferta. Eso es pura ideología, lo es cuando lo es. O sea, yo tengo que estudiar a ver si yendo a comprar zapatos, efectivamente los zapateros están tratando de servir al cliente o hay una condición de monopolio, etcétera. O sea, hay unas condiciones determinadas para que la ideología de la proposición del mercado no sea engañosa. Hay unas determinadas condiciones para que la proposición del Estado no sea engañosa. Ahora, yo creo que lo importante es que en este momento, hablando de Venezuela y de América Latina,
podamos definir ciertos grandes objetivos de nuestras sociedades, colectivos, y después entrar con un rigor mucho mayor que el que hemos tenido tradicionalmente para lograr esos objetivos, en los cuales puede haber grandes consensos, cuáles son los medios eficaces. Y ahí yo creo que es donde uno debe ser muy cruel con las ideologías. Pero el rigor es la base de la vida y es una de las razones de los mitos y los fracasos de la América Latina, porque carecemos de rigor de pensar, de rigor de actuar. Para obtener una ideología realmente seria, voluminosa, necesitaríamos tener un rigor. Ese rigor, ¿de dónde lo vamos a conseguir? Para mí, ese rigor nos va a venir ayudado por la necesidad en que estamos. Pero el rigor, para mí, fundamental está en que esos consensos, que son sencillos en cuanto a objetivos, el rigor está la relación de los medios con los objetivos. O sea, ¿cómo vamos a lograr esos objetivos? Entrarle muy exigentemente al cómo en este momento en América Latina. Yo creo que hemos fallado mucho en eso. Nuestros discursos son de los fines, ¿no? Queremos pleno empleo, queremos justicia social, queremos libertad, pero ¿cómo se hace eso efectivo? Y yo creo que ahí sí me parece que ciertas corrientes liberales están ayudando a que nos volvamos más exigentes, que veamos cómo efectivamente funciona la naturaleza humana en economía. Pero sí creo que también hay que ser autoexigente con toda la terminología liberal, porque si no vamos a caer en una ideologización y no vamos a crear aquellas condiciones que efectivamente hacen que el mercado sea estímulo y sea un mecanismo de mejor producción y mejor distribución de bienes. Leyendo a Diego Bautista, uno tiene la impresión de que él tiene muchas dudas sobre el neoliberalismo, sin negarle sus bienes, y propone ciertas fórmulas que él podría decirnos aquí, por supuesto en corto tiempo, que podrían en este momento ser no solamente útiles para Venezuela, sino para la América Latina, y que en cierta manera haría la suplencia de lo que han sido las ideologías perennes. Sí, déjame retomar para responder esa pregunta lo que decía el padre Ugalde antes. Yo creo que no podemos pretender suplantar una ideología universal tipo marxismo, que está muerta, vamos a decir así, por otras ideologías universales. Yo creo que la situación actual y lo que permite hacer lo que ha revelado las ciencias sociales y su avance es estudiar sociedades concretas, que esas sociedades concretas se pongan de acuerdo sobre los objetivos que resuelven sus problemas concretos. Por ejemplo, el padre Ugalde en un excelente artículo mencionaba que en Venezuela necesitaríamos dos cosas. A partir de ahí empezar a reflexionar sobre los medios, la reconstrucción del espíritu público y la sociedad productiva. Entonces, teniendo esos dos, por ejemplo, como dos grandes metas, empezar a ver qué medios y qué técnicas se pueden poner en marcha para llevar a esos objetivos. Entonces yo pienso que la sociedad, lo que necesita un país como Venezuela en este momento es una propuesta concreta para resolver sus problemas concretos, sin pretender que esté eso respaldado por una ideología infalible, universal, llámese marxismo, llámese neoliberalismo, llámese cualquier otra cosa. Y entonces proponer, como digo, una serie de fines que en mi opinión serían, en el plano económico, avanzar una sociedad de mercado, en el plano del Estado, fortalecer el Estado como garante de lo público, en el plano lo social, el fortalecimiento democrático de la sociedad civil lo más autogestionaria posible y que pueda resolver en la mayor medida posible, sin la asistencia del Estado, la mayor cantidad de problemas posibles, y en el plano intelectual hacer una enorme inversión de esfuerzos, creo que esto sería crucial, una enorme inversión de esfuerzos y de recursos para poner el estado intelectual de la sociedad venezolana a la altura de lo que es el mundo. Esos son objetivos que no necesitan. Pero para poner esos esfuerzos, para poner todo ese trabajo encima, se necesita una vez más, hasta ahora, del Estado. Porque, ¿por qué medios que no sean la prensa, la televisión, la radio, los grupos? Porque, por ejemplo, en el caso ya concreto de Urbanija, él tiene un pequeño grupo de pensamiento. En Venezuela se han ido formando una cantidad
de gente que piensa, que cree, pero que la acción se hace difícil, porque aquí hasta ahora Acción Democrática, COPEI y más han tenido gente capaz, inteligente, algunos más, algunos menos, pero que tenían el aparato, el aparachic, que sabían ir a Cagua y que sabían ir a San Cristóbal y decirles, esta es mi verdad. Entonces, para decirles otra verdad, que sea la que pueda salvarnos, permítanme una palabra, y ir hacia un país no mítico, verdadero, se necesitan los medios, porque si no nos quedaríamos en grupos muy inteligentes. Yo creo difícilmente que se puedan reunir coeficientes intelectuales más altos que los que tengo yo alrededor mío hoy. Pero ¿cómo se hace eso realidad? Porque ustedes son muy jóvenes, pero yo he visto aquí en épocas, y en épocas buenas, en épocas, por ejemplo, de Medina, donde había una libertad de expresión y había intelectuales extranjeros. Estaba Díaz Casanueva, me acordé porque vi en la televisión a Díaz Casanueva y Alejo Carpentier y los Jafetos y los españoles que venían que nos ayudaron a pensar que habían grupos, pero de esos grupos quedaron en nada porque no tenían cómo actuar. No sé si en Colombia pasa lo mismo. Después pasa la palabra Plinio, que nos puede decir qué pasa en Colombia. Sí, mira. ¿Qué pasa en Colombia? No, porque Plinio es universal. Sí. Hasta donde va la conversación, por lo menos para mí está muy claro que compartimos la idea de que, creo yo que compartimos la idea, puedo equivocarme en eso, de que ha habido ideologías, hay ideologías y va a seguir habiendo ideologías. Yo no creo en la tesis del señor Fukuyama, que habla del fin de la historia, porque ya llegamos a la ideología final y listo. No creo en eso. Y creo también que las ideologías cumplen una cierta función social, y creo también que pueden ser en determinados momentos tremendamente perversas, porque engañan, porque crean falsas ilusiones, etcétera, etcétera. Ahora, de eso, las funciones perversas de las ideologías, no nos va a salvar el Estado. El Estado no nos va a salvar de eso. Nos vamos a salvar nosotros mismos. Es decir, todos quienes vivimos en una sociedad tenemos que luchar de alguna manera para evitar caer en las obsesiones o en las pasiones ideológicas que puedan acabar con una sociedad, inclusive con sociedades, siguiendo el ejemplo que puso Luis al comienzo del programa, sociedades de inmensas expresiones artísticas, intelectuales y científicas en general, como Alemania, cayó la falsa ilusión del nacionalsocialismo. Ahora bien, ¿cuál es para mí el antídoto fundamental contra la perversión ideológica? No veo otro, puede haber otro, pero no veo otro a no ser el de que haya diversidad y confrontación de ideas. Una de las cosas que a mí me da miedo a veces, y repito, y comparto la visión de Luis, yo soy una de las personas que defiende la idea de mercado, pero ante todo para mí tiene que haber mercado de ideas también. Eso de tratar de imponer el mercado, eliminando cualquier posibilidad de confrontación de ideas, una especie de mercado económico, de intercambio de bienes y servicios, de oferta y demanda, me parece absolutamente insuficiente si no hay también mercado de ideas, mercado de expresiones artísticas, etcétera. Ahora, fíjate una cosa, Plinio, decía Ramón, la diversificación de ideas y esa, digamos, expresión de ideas. Pero resulta que en este momento, no sé si en Colombia, en Perú creo que menos, no hay ideas. Lo que se está discutiendo son puestos quién va a ocupar el puesto de quién, es decir, hay un clientelismo político, y además América Latina se ha caracterizado por mitos, es decir, el mito del socialismo, es decir, el aprismo no ha dejado de ser un mito, es decir, son copias, no, pero sí son adaptaciones de otras ideologías que demostraron que no funcionaron en América Latina porque no quisieron hacer las propias, es decir, porque las mistificaban y mitificaban. Sí, yo creo Nosotros vivimos de mitos.
Yo creo que nosotros hemos vivido de mitos y que nosotros apenas ahora estamos haciendo un aterrizaje forzoso en la realidad. Nosotros hemos tenido un Estado ideologizado que cumple, teóricamente debería cumplir una gran cantidad de funciones. ¿Y eso en qué ha desembocado? En un Estado reglamentarista que ha creado una verdadera cultura del trámite asfixiante que impide el desarrollo. En una gran obesidad burocrática que ha producido la corrupción. En la expropiación de la sociedad civil, es decir, el Estado se ha metido a ser administrador y empresario y ha resultado un pésimo administrador y un pésimo empresario. ¿Y todo en qué? ¿En función de qué? En función de una ideología que le da y le atribuye un papel protagónico y que finalmente ha trasladado el motor del desarrollo, del empresario, del creador de riqueza, lo ha colocado en el funcionario, con los resultados que estamos viendo en Venezuela, en Colombia, en el Perú, en la Argentina, en todas partes. Entonces yo no creo en la ideología. Y la ideología es un sustituto, dicho, de la religión, es una especie de ilusión que se le vende a la gente. Cuando un individuo está muy mal y no puede dominar la realidad, se escapa por la vía del sueño. El sueño viene a representar un papel de equilibrio. Y yo pienso que la ideología a nivel de una sociedad cumple el mismo papel del sueño en un individuo. Es decir, es crear una ilusión. Ahora desaparece la ilusión y encontramos ante la realidad. Yo prefiero que nosotros los latinoamericanos aterricemos en la realidad, miremos que tenemos ese cáncer que se llama el Estado y nos demos cuenta de que el verdadero motor del desarrollo no hay que inventarlo, existe. Es el que ha permitido a los otros países volverse ricos, es el que ha permitido a Taiwán, a Corea, a Singapur salir de la pobreza, y una pobreza peor que la que tenemos hace 30 años. Se les da una ideología. Pero no es ideología, es una realidad. Es ir a veces. Es una realidad, es decir, el desarrollo se hace a través de la empresa privada, de la iniciativa, etcétera, y finalmente en el mercado concurren todas las decisiones y no pueden ser absorbidas por el Estado. Si uno mira esta mesa, pues en esa mesa hay por lo menos 100 decisiones de creadores particulares. El que hizo el vaso, el que hizo la taza, el que hizo el periódico, el que hizo el lápiz. Si el Estado pretende confiscar todo eso, que es lo que hemos visto en otras partes, y ser el centro nervioso de todo, entonces es un fracaso. Y eso está producido por una ideología. Yo lo que pienso es que hay que aterrizar en la realidad y tratar de quitarnos de encima ese fantasma de las ideologías que ha sido perverso. Mira, eso de quitarnos así, eso no ha sido fácil, porque una cosa es el que lo desea quitar y el otro que no se lo deja quitar. Así que eso es muy difícil. Ustedes se han fijado durante todo el tiempo del programa, con todo el interés que ustedes tienen en el programa y con todo el interés que yo tengo y realmente el honor que tengo de tenerlo. Yo he estado con un reloj Omega Constellation viendo el tiempo, porque tengo un tiempo determinado para el programa. Hay un tiempo determinado para todo, un tiempo determinado para de verdad dejar los mitos. Y esto no es un mito, es decir, 150 años tiene el Omega haciendo el reloj. Era un reloj bello que dice la hora de la exactitud. Una de las admiraciones más grandes, de las tantas que le tengo al padre Ugalde, fue un artículo que él escribió sobre la puntualidad. Fue así, que yo me sentí así, ojalá hubiera podido yo escribir uno así. Creo que el reloj es una manía mía. Vamos a Máster y regresamos con nuestros ilustres invitados. Le preguntaba a mis invitados que cómo iba el programa, no un poco como Fidel que decía, voy bien, ¿no? Cuando uno tiene invitados así. Y me decía Diego Bautista que tenía deseos de dialogar con Plinio. Sí, en relación a algo que dijo Plinio antes sobre el mito del Estado latinoamericano, estoy de acuerdo con que en Latinoamérica hemos tenido el mito del Estado todopoderoso y infaliblemente benevolente. Pero no sería bueno sustituir ese mito por el mito del Estado irremediablemente torpe y eternamente torpe. Yo vuelvo al espíritu de mi intervención inicial. Tenemos sociedades concretas, con estados concretos. Las distintas sociedades, Venezuela en nuestro caso, tiene un estado determinado que sabe hacer ciertas cosas, ha demostrado que sabe hacer ciertas cosas y ha demostrado que no sabe hacer otras muchísimas Muchas. cosas. Hay muchas cosas que el Estado debe hacer y no hace. Hay que ponerlo a hacer las que debe hacer. Pero todo eso tiene que partir del estudio concreto de la sociedad. Es decir, ¿qué Estado tenemos en nuestro país? ¿Qué necesitamos que en nuestro país haga nuestro Estado? ¿Qué sabe hacer nuestro Estado? Sin partir del axioma, vamos a decirlo así, de que el Estado tenderá a hacerlo mal o de que los particulares tenderán a hacerlo bien. Depende
Bueno, del caso esos de la serían zona. dos mitos también. Sí, dos mitos. En el caso de los estados asiáticos que tanto se mencionan como ejemplo, el estado japonés, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso de un estado que sabe cuándo y dónde intervenir. Cuándo debe entrar, y que ha intervenido mucho. Ha intervenido mucho. Cuándo debe entrar, cuándo debe salir, cuál debe ser el espíritu de esa entrada y el espíritu de esa salida. Es decir, los japoneses pensaron un estado japonés concreto para unos objetivos concretos de una sociedad Digamos llamada... que no es que ha sido pensado previamente. Lo que estás diciendo justamente es lo contrario de lo que es una ideología. Una ideología es un presupuesto previo. Analizar hasta qué punto debe venir el Estado, hasta qué punto no debe ir, eso ya no es ideología. Eso ya es una lectura de la realidad, que es lo que nos corresponde a nosotros. Yo creo que nosotros hemos sido víctimas de presupuestos ideológicos, pero claro que hay que manejar eso con el criterio con que se maneja cualquier empresa humana, mirando hasta dónde se va, sin prejuicios. Ahora, Plinio, yo creo que, por ejemplo, el neoliberalismo, yo sé que a usted no le gusta, pero yo creo que es una ideología. A mí me parece que en las ideologías el problema está cuando se pervierte una ideología, cuando hay un uso perverso de una ideología, porque la ideología hace una propuesta, y una propuesta de solución, y el neoliberalismo es una propuesta de solución para América Latina. Ahora, hay un momento que se pervierten, y ahí coincido plenamente, cuando una ideología se sacraliza, ¿no? y elabora toda una simbología, y se hace inaccesible a la gente, empieza ya la trampa. Recuerdo que hace unos 6 meses leí una cosa, creo que era de de Hirschman, un norteamericano, un economista, que decía, les hemos dicho a los latinoamericanos que sean realistas, que vayan a los hechos y se dejen de tanta ideología, pero ahora tenemos el peligro de meterles como ideología ciertas cosas y no ir a ser mucho más realistas. Yo eso creo que es el trabajo. Y a mí me parece que la función, cuanto más acerquemos las propuestas, eso, a la sociedad civil, lo cotidiano uno no lo ideologiza tan fácil, no lo sacraliza, no lo convierte en Dios. Y cuanto más tengamos este intercambio, que la gente puede discutir, entonces siempre le encuentran el punto débil. O sea, yo al Estado le puedo encontrar, mire, esto usted lo hace mal, esto lo hace bien. Entonces yo no permito que se me sacralice el Estado. Lo mismo nos puede pasar con el mercado si efectivamente discutimos, mire, en tal área el mercado está funcionando, en tal área, bajo la ideología de mercado, bajo la ideología que el mercado funciona, no hay mercado, simplemente lo que hay es un monopolio. O bajo la ideología de que el consumidor es el que manda, resulta que yo tengo tal fuerza para convencerle al muchacho que tiene que comprar estos zapatos, que el muchacho mata a otro para adquirirlos. Eso ya es ideología. Padre, déjeme darle un ejemplo de lo que estamos diciendo. Yo tuve la oportunidad de asistir al debate entre Vargas Llosa y Fujimori durante la campaña presidencial peruana. Y se planteó un tema, que eran las empresas del Estado. Entonces, Mario interviene y dice, las empresas del Estado producen 2.500 millones de dólares de pérdida anual. Yo propongo que se privaticen esos fondos que se están perdiendo, se pueden utilizar en carreteras, hospitales, etcétera. Y en cambio el sector privado puede manejar de manera más eficiente y rentable estas empresas. Ahí yo lo que estoy viendo no es una ideología, estoy viendo la lectura de una realidad. Sale el señor Fujimori, levanta un diminuto dedo, interviene y dice, no podemos devolverle a un puñado de capitalistas lo que le pertenece al pueblo peruano. Eso es un postulado típicamente ideológico. Y lo otro es una lectura de la realidad. Por eso es que yo no admito que se ponga al mismo nivel lo que es la lectura de la realidad con un presupuesto ideológico, que es lo que hemos visto mucho en América Latina, con el populismo. Pero yo observaría, yo tal vez estoy más extremista tal vez en estas cosas, que la lectura de la realidad nunca es totalmente objetiva. Por eso que yo soy que un verdadero creyente en lo que es la confrontación. Porque hay distintas maneras de leer la misma realidad. Porque estoy convencido de que hay distintas maneras de ver la misma realidad, y que la misma realidad, y que esa lectura está sesgada por pasiones, por intereses, etcétera, porque creo que no hay otra salida, sino que haya confrontación de puntos de vista y de ideas. Claro. Porque ideología sería también
que privaticemos una empresa del Estado, pasen 15 años, seguimos viendo la misma torta y todavía sigamos creyendo, como ocurre en muchos medios, miren, es cuestión de tiempo, es cuestión de darle más tiempo al tiempo para que el mercado actúe. Entonces cuando comienza, cuando eso lo que se dice del Estado, entonces. Exactamente, cuando comienzan a pedirnos fe, ten fe, espera, y pasan 30 y 40 años, entonces ya es una especie de religión. Claro, lo que decía, sería una ideología en ese caso. Plinio, era que Fujimori, sin dar ninguna posibilidad de tiempo, y antes que nada, ya estaba a priori, decía, a ese puñado, por un principio, de manera por un principio ideológico ya. Eso ya es un acto de seguimiento ideológico. Pero las ideas es otra cosa y las ideologías, claro que tiene que haber confrontación de ideas y de repente efectivamente puede haber una empresa que no la puede financiar el sector privado, que no la puede hacer rentable ni eficaz y que ahí tiene que venir el Estado y tendría que llegarse a esa conclusión, pero por una lectura de la realidad, insisto, no por una ideología. Y lo que es muy importante, que hay que reconocer que lo que hoy funciona muy bien de una manera, mañana puede estar funcionando muy mal de esa manera, hay que cambiar. Entonces hay que estar leyendo constantemente las cosas y estar dispuestos a ensayar y experimentar. Desde arriba. Es decir, ¿quiénes estaban hablando? Estaba hablando dos candidatos presidenciales, me refiero a Mendoza. Estaba hablando Fujimori, hoy día por cierto muy popular, sí. Y estaba hablando Vargas Llosa. Pero también hay, como ustedes dicen, si ustedes quieren oír, hay que oír y cómo va a repercutir eso dentro de la gente. Y por qué entonces, siendo una falacia, lo que decía en todo caso en ese momento, no te digo para siempre, Fujimori, la gente lo aplaudió, la gente lo aclamó. Eso es lo que hace grave un poco pensar que un día América Latina podamos salir de nuestros mitos y ser verdaderamente países de primer mundo, y no seguir siendo con esos pesos de falsas ideologías. Bueno, es que esa historia que conté tiene un epílogo, y es que me encontré en París con Octavio Paz, a quien por cierto yo no conocía, si me lo encontré en un bar casualmente, pero claro, cuando volví a mirar mi cuenta que fue Octavio Paz, y le conté este cuento, y me dijo, Blinio, es que el problema del subdesarrollo latinoamericano es aquí. Y es importante, no está en nuestros recursos, tenemos más recursos que cualquiera de esos países que se han desarrollado mejor que nosotros. Es en ese depósito de creencias, de mitos, de supersticiones que lo ha creado el populismo, por cierto. Sobre eso yo quisiera decir, bueno, Luis y Ramón son dos eximios obsesos del tema educativo, y yo creo que en el dibujo de ese horizonte concreto para, por lo menos desde luego para Venezuela, me imagino que para toda Latinoamérica, la inversión y la orientación de volúmenes masivos de recursos gerenciales y financieros hacia el tratamiento del problema del desarrollo intelectual de nuestras sociedades es para mí la primera prioridad de cualquier cosa, de cualquier proyecto de país que queramos. Sin eso no hay nada. Sí, señor. Es cierto, estoy completamente de acuerdo que hay una revolución pedagógica por hacer y por cumplir, porque por ahí comienza todo. Bueno, eso es lo que yo estaba tratando de entender de lo que ustedes decían. Y quiero hablarles del Banco Latino del cheque efectivo. Generalmente a uno le hacen pasar horrores. ¿Y quién es usted? ¿Y cómo se llama? ¿Y cuál es su cédula? ¿Y cómo se llama su mamá? ¿Y su tía? ¿Y en dónde vive? En cambio, con un cheque del Banco Latino, pues se lo aceptan y tan fácil como esto. Vamos a máster y vamos a la parte final, por desgracia, de este programa. El programa se ha terminado, se puede decir, dentro de 15 minutos. Y el tema, por fortuna, no. Y yo quisiera preguntar si esta ideología, que en apariencia ha muerto, y yo no creo tanto, porque basta que salga de repente una puntica de un iceberg que le permita a los que dicen que echaron al mar, allá como tú, los guerrilleros colombianos tuvieron el gesto de tirar al mar las armas, y creo que no las han tirado nunca, porque están aquí. Así los marxistas, stalinistas, en cuanto les dan la posibilidad, vuelven a ello.
las vamos a reemplazar, padre Ugalde, por una ideología X para poder existir, ¿verdad? Es decir, para los que no somos creyentes es más difícil, para los creyentes tienen la religión católica con normas, con cosas, con jerarquías, etcétera. Las ideologías les pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas ideologías van a tener que tener ciertas normas, ciertas reglas, y también las cosas tienen su nombre. Usted se llama Padre Ugalde, Diego, Ramón, Plinio, Apuleyo. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar para que sea no como el gato pardo la misma, diferente pero la misma? ¿Cómo la vamos a ejercer y cómo podemos, como el Larousse, promoverla a todos los vientos? Mire, Sofía, yo soy de los que creen, pero esto no voy a desarrollar ahora, que justamente la religión, al menos la religión en la cual yo creo, es una de las cosas que más ayudan a desideologizar, porque me permite a mí no sacralizar, me obliga a no sacralizar nada histórico. Cuénteme 5 Padre Ugalde y le digo que es verdad. Claro, porque es que yo no puedo sacralizar el Estado, yo no puedo sacralizar al Führer, yo no puedo sacralizar el mercado, porque les doy su condición de criaturas históricas y discutibles y variables. Otra cosa es que se ha utilizado la religión para sacralizarlas. Ese es otro problema, y decir los reyes son puestos por derecho divino, etcétera, etcétera. No voy a entrar a desarrollar eso. Lo que quería decir es que esto de las ideologías, a mí me parece que no es problema que puede parecer que es problema como de intelectuales. El problema es que el pueblo necesita soluciones, y cuando más la necesita, y eso creo que lo apuntó muy bien Plinio, cuanto más la necesita puede y no ve que él tiene medios para crear las soluciones, entonces más posibilidad tiene en creer en mitos o en creer en mesías salvadores que vienen y le van a resolver. Entonces, yo creo que el problema fundamental para evitar, no la ideología, que es inevitable, sino la perversión, la utilización perversa de la ideología, es cómo lograr propuestas educativas en el área de salud, en el área de la convivencia social, propuestas, pero que al mismo tiempo vayan acompañados de lo que yo voy a hacer para crear esas propuestas. La gente, yo lo malo es que no tengo tiempo, pero la gente necesita algo. Es decir, el otro día en el Hospital Vargas encontraron unas figuras que no tienen nada que ver, y eran: aquí está la Virgen María, y entonces ya no se puede ir al Vargas. La gente necesita algo que llamemos X, y decir: yo soy tal, pertenezco a tal cosa. Diego Bautista, yo creo que, muy entendiendo lo que le pasa a la gente, tiene este grupo que siempre se me olvida el nombre, que es muy bueno, que se llama Factor Democrático, que es un factor, que es un motor. Pero eso quiere decir, la gente dice: yo voy a reunirme en el Factor Democrático y convertirse, eso sería bellísimo, y yo me voy a convertir en un factor multiplicador de esas ideas. Es decir, es como si yo lo viera tocando más piso. Ramón tiene a través del IESA un poder educativo, pero tiene que ese poder educativo llevar un mensaje, y los periodistas, que tenemos todo el derecho de hacer el bien, y a veces no lo hacemos, como Plinio, de la calidad de Plinio, además de escritor, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer para decir, para formar, no un mito, sino algo que nos sirva, así, para que sea ese el final del programa? Mira, yo voy a retomar en relación a tu pregunta, lo que decía Luis. Creo que se trata, en el caso del liderazgo que hay que ejercer en este momento en Venezuela, de proponerle al país un horizonte en el cual el país pueda reconocerse, un horizonte concreto. Y el sentido de ese liderazgo, yo creo que en Venezuela de hoy no debe ser: cree en tal conjunto de dogmas o cree en tal conjunto de líderes, sino, por el amor de Dios, cree en ti. La sociedad tiene que volver a creer en ella, en su capacidad de formular sus propios fines, en su capacidad de discutir civilizadamente, como tanto insiste Ramón,
cuando tengamos eso alcanzado, que la sociedad vuelva a recuperar la fe en sí misma. ¿Cuánto toma eso? Bueno, toma lo que toma, Sofía. Yo creo que el deber de uno, tiempo de espera. El deber de la gente es hacer lo que hay que hacer y lo que creamos que hay que hacer una propuesta al país y convencer al país de que vuelva a creer en sí mismo y de que tiene un horizonte posible y una Venezuela mejor, decírselo y que la gente lo vuelva a creer. ¿Cuánto lleva eso? Meses, años, lustros, no sé, pero eso es lo que hay que hacer. Ramón, ¿qué dices tú? Es decir, tú tienes en tus manos, al igual que el padre Ugalde, pero quizás en menor cantidad, pero ya gente con una digestión más hecha, porque el padre Ugalde los agarra, estudiantes, tú los agarras ya en posgrado, que vienen inclusive ya con ciertas ideologías y con ciertas formaciones. ¿Qué puede hacer el IESA, en el cual Venezuela tiene muchas esperanzas? Por lo contrario, y muchas contradicciones, porque dicen que los Yesaboy son los culpables de todas nuestras cosas cuando han sido tan limpios la gente de Yesaboy. Si algo ha caracterizado a los Yesaboy, yo no voy a decir buenos o malos, etcétera, eso es otra cosa, porque ellos nos formaban siendo pequeños, minúsculos factores de lo que sucedió en Venezuela. Pero los Yesaboy existen, es una realidad. Mira, yo creo que el papel de uno como educador es ante todo desarrollar el potencial de la gente para que tenga sus propios puntos de vista, para que sea gente con convicciones. Lo más riesgoso cuando uno forma, como en el caso de IESA, forma gerente, lo más riesgoso es formar... Es la nueva palabra mágica. Es formar también simples instrumentos, fríos instrumentos, una especie de mercenarios que se venden al mejor postor. El deber de uno es formar gente que tenga convicciones, que tenga una ética, que tenga principios, que tenga valores y que esté dispuesto a vivir en un mundo de amplísima diversidad de posiciones y de ideas de valores y de principios distintos. Y no que trate simplemente de aplastar al mundo porque está convencido de que sus instrumentos tecnocráticos, gerenciales o administrativos son los que van a transformar el mundo. Mira, para terminar el programa, en el último número de Semana de Colombia, hablaba de la nueva derecha liberal, de la nueva derecha, de que hay una nueva derecha, es decir, ya se le puso nombre. Quisiera que Plinio terminara el programa diciendo si eso ya es la fórmula que ustedes encontraron, porque ustedes han cambiado dos generaciones, es decir, en Colombia hay dos generaciones que en el fondo nos han encontrado una generación de gente muy ilustre, con unos tecnócratas kindergarteninos que están en este momento en pleno apogeo, de su presidente que es tan joven, sus embajadores, sus cancilleres, todo es en todo caso, sangre diferente. Hay una nueva derecha. Yo pienso que... Y esa podría ser nueva izquierda, nueva derecha, nueva... ideológica, esos rótulos, hay que recogerlos. A ver, ¿qué era izquierda en la Unión Soviética hace 30 años? Era el estalinismo, la marcha hacia el futuro, hacia la sociedad del futuro. Eso era la izquierda. ¿Qué era la derecha? Los que proponían... Los que se hubieran atrevido a proponer una economía de mercado los habrían fusilado, desde luego, pero eso sería ultraderecha en ese momento. 30 años después, ahora descubrimos que los conservadores son estalinistas y que los reformadores, es decir, siempre la izquierda está asociada a la imagen de cambio y la derecha a una imagen vituperable de mantenimiento de privilegios. Eso es perfectamente falso. Yo creo que nosotros tenemos que salir de todo el esquema ideológico, porque la ideología es el mundo de la magia. Nosotros hemos tenido el caudillismo, América Latina, es magia. Un señor va a resolver todos nuestros problemas. Ahí está el señor Fidel Castro, no ha resuelto absolutamente nada. El populismo, la propuesta inmediata. Uno encuentra políticos que dicen vamos a darle la seguridad social a todos los vendedores ambulantes que anden por la calle. Y la gente le parece eso maravilloso. Y entonces eso es magia. El Estado, benefactor, el Estado que resuelve los problemas. Yo pienso que simplemente hay que salir de todas esas supercherías. Y es muy duro ese aterrizaje porque es enfrentarse a una realidad sin ese soporte de la ilusión que es lo que ha hecho marchar a nuestros pueblos, la zanahoria que se le pone al asno para que funcione. Y en este caso el asno
pues desgraciadamente son nuestros pobres países. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Muy honrados nos sentimos en Venevisión y personalmente yo, que personalidades como ustedes hayan venido aquí. Y el padre Ugalde me dijo algo que sería ya mejorar a Venezuela, que estos programas se deberían repetir. Generalmente esos programas suelen tener muy bajo rating. El día que en Venezuela esos sean los programas que tengan rating, esos sean los programas en los cuales hombres como ustedes están pensando en lo mejor y lo máximo para Venezuela, en los cuales estudian, en los cuales piensan cuál debe ser la solución para que Venezuela salga de un momento tan difícil como el de ahora. Yo me sentiría muy satisfecha de que en Venevisión y yo seamos un granito de arena para ello, y que ustedes realmente, a quienes deben leer cada domingo, creo yo, no sé por qué, ustedes han escogido un solo día en vez de escoger varios, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, que eso no es lo muy común, y nos hacen desmistificar. Buenos días, amanecerá y veremos.